NTN 24 continúa con CST. Y estamos de regreso en Ciencia, Salud y Tecnología. ¿En qué revista fue publicado el primer estudio de gelotofobia o gelotofobia? En Journal of Clinical and Health Psychology. El profesor Hugo Carretero del Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento ha colaborado con la Universidad de Zúrich para validar más bien un fenómeno nuevo de sus primeros efectos negativos, que pueden ser el aislamiento social, así como las depresiones. También se vincula a otro tipo de fobias, en este caso a la denominada gelotofilia, que es el placer de que se rían de uno. Vamos primero con la nota, doctores, y después discutimos el tema de la familia. Aunque la risa es una expresión de alegría y felicidad, hay varios estudios que han demostrado que la risa mejora la salud física y mental de las personas. A veces esta se convierte en un problema que se conoce con el nombre de gelotofobia, el miedo a la burla. Este trastorno es tan delicado que si no se le presta atención a tiempo puede llevar a que la persona que la padece se hunda en una profunda depresión. En los últimos años, numerosos estudios médicos han demostrado que la risa puede jugar un papel fundamental en la salud física y mental de las personas. Esta reacción biológica a los momentos de humor indica cuando una persona está pasando un gran momento de diversión. Sin embargo, para algunos la risa es el peor enemigo, y no porque no les guste reír, sino porque sienten que la causa de la risa son ellos. Cuando el sentimiento de ser objeto de la burla es constante e impide la socialización con los demás, los expertos aseguran que esa persona se encuentra ante un trastorno conocido como gelotofobia, que en ocasiones puede incluso llevar a sufrir ataques de ansiedad, con sudores, mareos y temblor. El término gelotofobia viene del griego, en el que phobos significa miedo y gelo se traduce por risa, y por tanto puede definirse como miedo a las risas de los demás, que si se mira bien de cerca, no es otra cosa que un miedo extremo a hacer el ridículo. Es común que esta fobia se presente entre las personas jóvenes, sobre todo en los adolescentes, que sufren la inseguridad y timidez propia de sus años, pero en los casos más graves genera aislamiento social e incluso depresiones severas en la edad adulta. Diversos estudios han evidenciado que por lo menos un 2% de la población mundial sufre de gelotofobia, siendo Finlandia el país en donde la gente menos sospecha de que se estén riendo de ellos, y Tailandia el país en donde más se presenta este fenómeno. El estudio realizado por un grupo de científicos de 73 países fue publicado en la revista científica Humor. Después de aplicar un cuestionario a más de 20.000 personas, lograron identificar que la gelotofobia afecta por igual a todas las culturas. Según los expertos, existen un sinnúmero de razones por las cuales unas personas se ríen de otras. Y ante esta burla, los seres humanos reaccionan de dos formas principalmente: tratando de ocultar a los demás la falta de confianza en sí mismo o tratando de evitar las situaciones en las que se han reído de uno mismo. Según el estudio publicado en la revista Humor, en países como Turkmenistán o Camboya, las personas se destacan por presentar reacciones de inseguridad, mientras que los habitantes de Irak, Egipto y Jordania tienden a evitar las situaciones en las que se rieron de ellos anteriormente. Según los especialistas, para evitar que aparezca la gelotofobia, desde la infancia los padres deben explicar a los niños que todas las personas hacen el ridículo en algún momento, y es importante que les enseñen a tolerar esas sensaciones. También que desde pequeños los niños aprendan a reírse de sí mismos, pues este es un ejercicio muy sano cuando es natural. Bueno, una magnífica nota de Ana María Hernández en donde vamos a entender este fenómeno que es muy curioso, es una fobia muy curiosa que por lo menos muchos de nosotros no conocíamos, y si quiero que el doctor, el experto Rodrigo Córdoba nos cuente pues cuáles son las consecuencias psicológicas al sufrir de gelotofobia y por qué llega uno a sufrir de ello. Es una consideración bien importante porque de pronto el término, la denominación no es muy común. Algunos dicen que es que son susceptibles o que son recelosos, y entonces gelotofobia es ese
esa molestia, esa incomodidad, ese rechazo que produce una respuesta exagerada frente a lo que algunos considerarían la burla o el ridículo, que produzca algún tipo de gracia para los otros. Entonces en eso necesariamente hay una interacción entre el hecho externo y lo que sucede en la persona. Es decir, tiene que haber unas características individuales del sujeto que piensa que es lo que está sucediendo afuera es con relación con él, o la burla con él. ¿Cómo puede, Doc, uno identificar a un personaje que le produzca molestia la burla o la risa de los demás sin necesidad de que se estén burlando de él? ¿Cómo identificar a ese tipo de personas? Entonces, es muy buena tu pregunta, porque hay quienes suponen que la burla es con ellos. Exacto. Y hay quienes reciben la burla de en ellos. Entonces tú lo ves, por ejemplo, en los escolares, el chico que hizo algún comentario jocoso, que tiene alguna gracia y que todo el mundo piensa que se lo disfruta mucho, porque produce jocosidad y él la risa o la carcajada le produce molestia. Pero el otro es el que es intolerante, por ejemplo, eso sí lo ves más en los adultos, con la jocosidad o con la risa o con el comentario o con el gaf, con el chiste pesado, que no lo acepta. Eso sería unas formas de gelotofobia. Pero también está el otro nivel, es el que supone que la burla es hacia él, que el mundo lo acecha. Que puede estar en la mesa, y interrumpo al doctor simplemente para poner el ejemplo gráfico, estar en la mesa de al lado, aquí en esta mesa nos estamos riendo y él piensa, sin conocernos, que es con respecto a él. Que los comentarios del lado son con él, entonces cosas con relación a él, que el mundo circundante está volcado hacia él. Y estas también son personas, paranoia también. Estas personas son, sufren mucho, pero de pronto ya sería un distinto nivel al de las fobias. Si no, serían cosas de personalidad paranoide, les decimos algunos. De acuerdo. ¿Hay alguna forma de tratarlo? Que llegue un paciente, doctor, a su consultorio y le diga: doctor, yo sufro de esto, yo siento que la gente constantemente se está riendo de mí, burlando de mí. Bueno, ahí le meteríamos el otro contexto, que puede ser un tipo de paranoia, en fin, pero ¿cómo tratarlo? Las tres cosas tienen muchas posibilidades de tratamiento. En el que tiene dificultades de aceptarse, como el que no se cree a sí mismo, tanto como el que definitivamente es irritable o es intolerante, o es aquellos que todo les molesta, o el que tiene la personalidad ya de tipo paranoide o autorreferencial. En todos ellos existe un elemento común, que son elementos de inseguridad. Es decir, tienen muchas dificultades, un poco como lo veíamos en el caso de las anoréxicas, es como unas dificultades en la aceptación. Es decir, o el que no se cree la gracia que tiene, o el que definitivamente le molesta cualquiera de los ruidos o los comentarios exagerados, o el que definitivamente imagina que el mundo está contra él, porque también tiene dificultades de aceptación. Claro. Si te das cuenta, como el elemento común en esto son las dificultades de aceptación. Ahora, Doc, el doctor Viña lo decía, a mí me causó curiosidad, la familia qué tan culpable o qué tanto papel puede jugar en este tipo de situaciones. ¿Sí podemos echarle un poquito la culpa a la familia? Es otra muy buena pregunta y muy pertinente. ¿Por qué? Como entendemos las cosas. Todos tenemos una carga biológica, es decir, venimos sellados con un sello que es la genética. Y cómo se nos armaron nuestras estructuras del sistema nervioso, en este caso en particular. Pero todos nos hacemos individuales, es decir, tenemos unas características psicológicas. A ti, una misma situación, a lo mejor nos podríamos deprimir los dos, pero veríamos la tristeza de una manera distinta. Entonces eso es lo que nos hace individuos. Pero esta ecuación interactúa con el entorno. Y el entorno, el primer lugar de interacción es la familia. Claro. El núcleo fundamental es la familia. Entonces la familia en muchos de estos casos genera algunos fenómenos. Entonces, por ejemplo, la aceptación. La aceptación tiene que ser de acuerdo a un modelo preestablecido. Entonces, en ese sentido, la familia puede jugar en muchas de las ocasiones un papel preponderante, porque esa sensación de rechazo, a veces desde muy chico, viene desde la familia. Cuando, por poner un ejemplo, doctor me corrige, porque además estamos tratando un tema muy delicado, pero se me viene uno a la cabeza. Cuando hay varios hermanos en la familia y hay unos predilectos y se diferencia entre uno y el otro, y lo que hace uno siempre es bonito, lo que hace el otro es muy feito, no quiere decir que el que haga todo bonito vaya a ser el que es seguro en su vida. Puede ser al contrario, muchas veces con el correr de los días es